mayor, que no son todos iguales. La clase arranca con la siguiente pregunta, que es si son todos iguales y hacemos todo por todos los adultos mayores, y eso lo vamos a ver al final de la clase. Espero que tengan, la idea sería poder responder esa pregunta. Y acá empieza lo siguiente, que es la heterogeneidad que tenemos entre los adultos mayores. Y acá les pregunto a ustedes, un poco como para que no se duerman, si a ustedes les parece que todos estos adultos mayores son todos iguales, o si ven alguna diferencia o alguna característica en común que tengan todos. ¿Alguien que quiera hablar? Aclaremos que todos tienen la misma edad en esa foto, ¿no? Nadie va a hablar. Sea un hola, alguien. Bueno, un poco, digamos, lo que uno plantea es, uno ve desde una mujer súper deportista, muy esbelta, a una mujer con bastón y una intermedia, y sin embargo, lo mismo pasa del otro lado con los hombres. Hablamos de un adulto mayor, modelo, que tiene determinada silueta, y terminamos con un adulto mayor con determinadas características. Y yo les puedo decir a ustedes, y por ahí no me crean, pero que todos estos adultos mayores tienen 84 años. Sin embargo, no es lo mismo la señora que está de rojo con la que está de verde. Y lo mismo podríamos hacer, bien extrapolando, lo que es el señor que está con el torso desnudo respecto del señor que está pensando abajo. ¿Sí? Entonces, la pregunta inicial arranca con esto, ¿por qué? Porque no para todos vamos a hacer lo mismo. Un poco lo que decía Paula, no a todos se los va a tratar igual. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan sacar esas conclusiones en el consultorio. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar y que ustedes podrían buscar rápidamente? Hacer el screening de lo que es la fragilidad, ¿no? Y un poco lo que es la fragilidad es un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Que predispone a lo que es la discapacidad. Es como, para que ustedes lo asocien, es un estado de prediscapacidad. Está asociado al envejecimiento y está relacionado básicamente con la acumulación a lo largo de la vida de distintas formas de vivir. Es multifactorial, ¿sí? Y en base a esto es cómo vamos a llegar a viejos. Entonces, en este gráfico lo que pretendemos que ustedes puedan ver es cómo la fragilidad de no estar presente pasa a estar absolutamente presente en la parte superior. En lo siguiente, que está hecho como una película, van a ver, sería la representación de un adulto mayor funcional, como la señora de rojo, por ejemplo, o como el modelo, terminando en una discapacidad extrema, en el otro extremo, que es la gente que está, el señor que está allá acostado, o señora, como quieran ustedes, que es discapacidad total. Entonces lo podemos dividir en tres grandes grupos. Si ven la franja negra gruesa, divide los tres grandes grupos, ¿sí? Y lo que nos viene a marcar esto es lo siguiente. Un adulto mayor lo podemos dividir en robusto, prefrágil y frágil, o fit, prefrágil y frágil, ¿sí? Y lo que marca que es la capacidad adaptativa que tiene esa persona para poder responder ante los distintos estresores a los que se presenten, ¿sí? En cuanto al primer grupo, que sería un adulto mayor robusto, ¿sí? O fit, es una persona que sin situaciones de estrés tiene una capacidad adaptativa alta, con lo cual tiene una gran capacidad de resiliencia y puede soportar cualquier tipo de estrés, ¿sí? No tiene dependencia para nada, es totalmente independiente. Ante un factor estresante, que sería en la segunda columna, puede, con su capacidad adaptativa y ese margen que tiene de reserva funcional, poder adaptarse y superar ese estresor. En el medio, que está el prefrágil, ya como verán, la capacidad adaptativa está más disminuida y esa capacidad de resiliencia está más disminuida también. Entonces, ante un factor estresante, esa capacidad adaptativa se ve afectada y es un adulto mayor con riesgo a quedar con discapacidad después de ese factor estresante. Y en la última columna, que es el frágil, hablamos ya de una persona que tiene dependencia, una dependencia muy importante, ¿sí? Que su capacidad adaptativa, como verán, comparado con el primero, está muy disminuida, la resiliencia también, y entonces, ante un factor estresante mucho más pequeño, lo ven representado con las esferas, tiene menor capacidad para poder responder. Entonces estamos hablando de, si ven comparado, digamos, haciendo la comparación con el margen de arriba, ya estamos hablando en una discapacidad. ¿Por qué es importante saber esto? Porque claramente, como lo ven en la imagen, la discapacidad aumenta más la mortalidad, ¿sí? Entonces, analizando frente a qué tipo de anciano estamos, son las conductas que uno puede tomar. Y un paciente que ya tiene dependencia, es como que uno se plantea, voy a hacer un tratamiento invasivo, ¿qué voy a conseguir? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento que yo voy a instaurar? ¿Sí?
Si voy a generarle mayores complicaciones, no se hace. Ahora, si es un adulto mayor que tiene una capacidad adaptativa importante y que puede resolverlo, ¿por qué no le voy a dar esa oportunidad de tratamiento? ¿Sí? Esto es lo que yo les explicaba recién, pero con las categorías arriba marcadas. Y entonces acá estaríamos hablando de dos cuestionarios diferentes, ¿sí? Uno de los cuestionarios se llama G8, ¿sí? Que es el más conocido y el que más se utiliza, tiene una alta sensibilidad y evalúa distintas áreas. Entonces nos da un puntaje, como todos los scores, y eso nos va a poder dividir en, digamos, dos grandes grupos, con riesgo o sin riesgo de vulnerabilidad. Entonces la pregunta es, la primera habla sobre si disminuyó la ingesta de alimentos, ya sea por falta de apetito o por alguna patología digestiva en los últimos 3 meses, y el score, digamos, la parte de la puntuación, habla de si fue severo, si fue más o menos o si no se modificó nada. Si perdió peso, el B es si perdió peso durante los últimos 3 meses, ¿sí? La movilidad habla en el punto C, después en el E habla sobre los problemas neuropsicológicos, el F habla sobre el índice de masa corporal, después en el H habla sobre la polifarmacia, ¿sí? La pluripatología, ¿sí? Toma más de 3 medicamentos al día. Después habla donde le hace una pregunta a la persona para saber si comparado con otras personas de su edad, cómo percibe su estado de salud. Y después la edad, que ya per se la edad puntúa, ¿sí? Entonces, si eso nos da más de 14 puntos, habla de que a grandes rasgos no tendría riesgo de vulnerabilidad, ¿sí? Y si es menos de 14, tiene riesgo. El otro cuestionario es el BES-13, este es más específico y en cuanto a lo que son los estudios siempre se prefiere más el G8 que el BES-13 porque se queda como un poco más corto para lo que es el tratamiento de los oncológicos, ¿sí? Entonces, para pesquisar lo que es la vulnerabilidad en el paciente oncológico, a veces no pesquisa también como el G8, por eso se elige el G8. Varios puntos tienen en común respecto del otro, pero básicamente más me interesaría que se queden con el G8, ¿sí? Esto como para que lo conozcan, ¿sí? Este lo que hace, la conclusión final que saca es sobre el riesgo de deterioro funcional o la muerte a 2 años, ¿no? Entonces lo divide. Si tiene 1 o 2 ítems, da que hay entre un 11 y un 15% de probabilidades de deteriorar su estado funcional o la muerte, y si tiene 3 o más, habla de casi un 50% de probabilidades, ¿se entiende? Que es como que hablen dos grandes grupos como el otro. Entonces, un poco esta imagen viene a representarles esto que le estábamos hablando recién en cuanto a cómo es el enfoque, ¿no? En un adulto mayor, que sería robusto, prefrágil, hasta ahí nomás, según qué prefragilidad tiene, uno intenta tener un enfoque curativo, ¿sí? Y a partir de ahí, en realidad, uno hace un enfoque paliativo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos asistenciales? La supervivencia hasta el prefrágil. Cuando uno es frágil, uno no intenta estirar la vida hasta lo más que pueda, sino lo que hacen los cuidados paliativos es calidad de vida, ¿sí? Es lo que se llama un buen morir. ¿Está bien? No vamos a sacarle un tumor a una persona que está postrada. ¿Qué sentido tiene la intervención y todo si ya tiene una alta mortalidad, todo lo que tiene, ¿sí? Entonces lo que se prioriza sería el control sintomático y no tanto un enfoque curativo. ¿Hasta acá vamos bien? Porque yo veo que algunos están durmiendo, otros no, y otros mismos. Esto a modo informativo, solo para que sepan que se está hablando un montón en el mundo de la geriatría, que es el NEPAL 4, es otra herramienta que tenemos, ¿sí? NEP significa necesidad y PAL paliativos. Este es un instrumento nuevo que salió, digamos, que se usaba principalmente para lo que es oncológico, fin de vida, y después se vio que los adultos mayores, como creció un montón esta población, necesita cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir? Paliativo no quiere decir muerte, y eso es importante que lo sepamos nosotros como médicos, porque es un concepto que está instaurado en la población y que no es real. Cuidados paliativos es la adecuación terapéutica. ¿A quién vamos a hacerle qué? Y a quién no, y a quién lo vamos a acompañar solamente con los síntomas, ¿sí? Entonces se vio que hay un 30% de nuestra población que requiere cuidados paliativos y tan solo un 10% los recibe. Entonces esta herramienta viene como un poco a ver esto, arranca en una pregunta sorpresa, entre comillas le llaman así, que el médico es si se sorprendería con que el paciente se muera
en el próximo año. Si la respuesta es que sí, claramente no es paliativo, estaríamos hablando de un FIT. ¿Se entiende la comparación? En cambio, si a mí no me sorprendería que se muera, ya estamos hablando de un prefrágil frágil. Entonces ahí evalúa estas 6 áreas, no voy a entrar en detalle porque digamos como que escapa, solamente para que ustedes tengan el concepto de esta herramienta, y en base a eso nos divide en 3 grandes estadios pronósticos, ¿sí? Y estos estadios pronósticos nos hablan, ¿sí? PS quiere decir pregunta sorpresa, me da positivo, ¿sí? Y tiene 1 o 2 parámetros de esos 6, habla de que más o menos hay una sobrevida a 38 meses de ese paciente. En cambio, sí, es un estadio 2 y tiene 3 o 4 parámetros, la sobrevida es a 18 meses, o sea, ya cayó un montón. Y si tiene 5 o 6 parámetros, tiene una sobrevida de 4 meses. Esto sirve también porque cuando nosotros hacemos la valoración integral, sacamos también la conclusión de cómo vamos a acompañar a ese paciente, ¿sí? Y qué estudios sí vamos a hacer de screening y qué cosas ni vamos a buscar. ¿Se entiende más o menos el concepto? Hagan que sea presión por la cabeza. Entonces, esto es un concepto para que ustedes tengan. El screening, estos test, es para que ustedes tengan una herramienta rápida en el consultorio, pero en realidad nosotros los geriatras no tomamos la decisión solamente con un G8 o un B13, sí, no, listo, vos sí, vos no y chao. Sino que un poco la idea de tanto el G8 como el B13 es que ustedes puedan darse cuenta. Los que no tienen riesgo toman las decisiones urológicas que corresponden. Los que le dan duda porque tienen riesgo lo derivan al geriatra. Porque nosotros los geriatras, digamos, como especialidad, por ahí si alguien no lo sabe, somos el médico clínico del adulto mayor, pero hacemos un trabajo muy diferente al clínico, porque nosotros evaluamos 4 áreas. BGI es valoración geriátrica integral. Entonces, no es que nosotros solo hacemos el G8, el B3 y con eso sacamos una conclusión. Nosotros evaluamos el área clínica, ¿sí? El área funcional, la cognitivo-emocional y la social. Para todos tenemos distintas herramientas, usamos muchos scores y en base a eso sacamos un resultado, una conclusión global, que es lo que nos habla de esos casos grises, que como pueden darle duda a ustedes, lo hago o no lo hago, ¿sí? Dentro de la parte clínica a grandes rasgos, nosotros evaluamos la parte nutricional, la dentición, la marcha, la parte de los sentidos, ¿sí? Si usa audífonos, si la parte visual, por ejemplo, que eso el clínico no lo hace, ¿está bien? Respecto de la funcional, y esto es como lo más importante que tienen que tener ustedes asociado a geriatría, es que nosotros hablamos de funcionalidad. Para nosotros es muy importante que el adulto mayor no pierda su funcionalidad. Quiere decir que siga siendo independiente, porque eso previene, cuanto más independiente es el viejo, ¿sí? Menos depende, menos probabilidad de discapacidad, menos muertes, ¿sí? Morir nos vamos a morir todos, pero todos de una manera digna es lo que intentamos. ¿Está bien? Entonces, lo que evaluamos en la parte funcional son esos 3 grupitos de siglas. El primero quiere decir actividades básicas de la vida diaria y eso está relacionado con todo el autocuidado. Si la persona se puede bañar, si se puede cambiar, si puede comer sola, si se puede movilizar y cómo es el tema de la continencia, si es continente, si no. El siguiente es las actividades instrumentales de la vida diaria, quiere decir, el paciente todo lo que es autocuidado lo tiene conservado y las instrumentales son el uso del dinero, el manejo de transporte público, lo que es la limpieza, ¿sí? El uso de celular, serían cosas como más avanzadas. ¿Está bien? Y la última, ya hablamos de actividades avanzadas, que habla de un viejo, como la señora de rojo o como el modelo, que tienen actividad social, que van a centro jubilado, que salen, tienen salidas que no es el típico viejito de bastón que uno veía antes. ¿Sí? En la parte cognitiva y emocional hacemos el mini mental, creo que más o menos a todos algo le debe sonar el mini mental. Y el Yesavage que ve la parte de la depresión. Es muy frecuente la depresión en el adulto mayor. Y en cuanto a lo social se evalúan lo que tiene que ver, se evalúa también lo que es la sobrecarga del cuidador, pero eso excede a esta clase. ¿Hasta acá alguna duda o alguna pregunta con que quieran? ¿Nada? Seguimos entonces. Respecto al síndrome confusional, decidimos ponerlo acá porque es un cuadro clínico muy importante que en la carrera nos lo dan como algo medio al pasar, como algo más, y no es algo más porque es hiperfrecuente en la población de adultos mayores. El síndrome confusional está muy asociado en lo que son las intervenciones quirúrgicas y las internaciones, ¿sí? Más o menos a grandes rasgos, para que ustedes tengan números en la cabeza,
se considera documentado que el 40% de los adultos mayores que tienen una internación por fractura de cadera con una cirugía tienen el síndrome confusional, con lo cual estamos hablando de una población muy importante, ¿sí? ¿Qué es el síndrome confusional? Es un síndrome clínico, agudo y fluctuante, que se desarrolla en un corto periodo de tiempo. Tiene alteración de la atención y el nivel de la conciencia, tiene disfunción cognitiva, que no quiere decir que está demenciado, pero que los demenciados sí hacen cuadros confusionales, y eso es importante que lo sepan. No es que el viejo que habla pavadas, bueno, es el deterioro cognitivo de siempre, no, también hace confusional. ¿Y por qué es tan importante saberlo? Porque tiene una marcada, digamos, es un marcador de vulnerabilidad, de baja reserva y de fragilidad, y como vimos antes, aumenta la discapacidad y la muerte, ¿sí? Siempre, siempre, siempre hay que buscar la causa, porque es clínico, ¿sí? Quiere decir, un paciente que hace una RAO puede hacer un confusional tranquilamente. Un paciente que esté internado y tiene un bolo fecal hace un síndrome confusional. Quiere decir que no siempre uno tiene que pensar en la neumonía hace el confusional, ¿se entiende? O sea, la neumonía también puede dar el confusional, pero las causas que no son infecciosas también la dan, ¿sí? Ténganlo presente porque es muy importante, es súper frecuente, y el no tenerlo como una opción de diagnóstico diferencial nos hace, digamos, comernos el error como médicos, ¿sí? Y aumenta la mortalidad en el adulto mayor. ¿Cómo lo evaluamos? El diagnóstico se hace con la escala CAM, no sé si le suena o no le suena, y lo que evalúa son 4 puntos diferentes, ¿sí? La primera pregunta, digamos, lo primero que uno evalúa es que el inicio es agudo y el curso es fluctuante, y entonces se tienen que hacer esas 2 preguntas. Si existe evidencia de algún cambio agudo en el estado mental con respecto al basal del paciente, que esto es lo que yo le decía, el basal del paciente, el demenciado tiene un basal, ¿está bien? ¿Está diferente a siempre? Hay que pensar en el confusional, ¿sí? Antes de decir, progresó la demencia y bueno, listo, pobre hombre, chao, que se muera, ¿sí? La conducta anormal fluctúa durante el día, o sea, tiene momentos más confusos que otros, se alteró más en algunos momentos respecto de otros. Esa es la primera pregunta. El segundo es la desatención. El paciente tiene, y es muy marcado, chicos, o sea, que tiene dificultad para fijar la atención, ¿sí? O sea, no puede fijarla, se distrae fácilmente, es difícil mantener la conversación. Tiene el pensamiento desorganizado. Si tiene, o sea, la pregunta es si tiene un discurso desorganizado, incoherente, con una conversación irrelevante. Ustedes están hablando y el paciente sale con otra cosa y vuelve, y va y vuelve, ¿sí? Y el cuarto, que es la alteración del nivel de conciencia. Sería qué nivel de conciencia tiene, si está en alerta, que sería normal, si es vigilante, como es hiperalerta, está como sobre, ¿sí? Sobre despierto sería, está como en guardia, ¿sí? Después está el letárgico, que está como más con tendencia al sueño, bueno, ya sería estuporoso. Para hacer el diagnóstico de síndrome confusional, sí o sí, el 1 y el 2 tienen que estar. No puede no estar, ¿sí? Porque es un diagnóstico diferencial con la demencia. Y tienen que agregarse o el 3 o el 4, o el 3 y el 4, y están los 4 presentes, ¿sí? Dentro de lo que es el cuadro del síndrome confusional, pueden tener el hiperactivo, que es ese paciente que está excitado, que se sienta, que se para, que va, que viene, o que quiere golpear, o que rompe todo, que se quiere mover, ¿sí? Que es el que frecuentemente en la internación se lo ve sujeto como si fuera Cristo. Pueden tener el otro extremo, que es el hipoactivo, es ese paciente que, no sé qué le pasa, doctora, pero está dormido, le hablan y no se despierta. ¿Está bien? Y si no, pueden tener la combinación de los dos, y es el mixto. Por ahí lo van a ver hoy y está allá arriba, súper excitado, hay que darle un rescate, y lo pasan a ver a la noche y está dormido que no responde. Es frecuente y súper frecuente. ¿Cuál es el más frecuente? El hiperactivo o el mixto. ¿Está bien? Pero el adulto mayor, si lo encuentran dormido, hay que pensarlo. Si no lo pensamos, no lo buscamos, no lo tratamos, se muere. ¿Está bien? Siempre busque la causa, porque siempre hay una causa que es la que descompensa al paciente, ¿sí? Y por último, les dejo acá, porque la clase les queda a ustedes, estos anexos, que son con qué test nosotros evaluamos las actividades básicas de la vida diaria, lo que es, son 2 índices diferentes, con cuál evaluamos las instrumentales, ¿sí? Esto como para que ustedes sepan que hay algo más allá que evaluamos nosotros, ¿sí? Muchas gracias.